Deslizar. O la premisa. Todo. ¿La premisa? Entre todos vamos a construir un solo organismo. Cada uno va a ser una parte del cuerpo, pero no vamos a decir cuál es. Y esa parte del cuerpo que cada uno elija va a ser el motor de movimiento de cada uno. La idea es que conformemos este organismo como unidad, y la premisa de movimiento adicional es que trabajemos con flotar, deslizar, golpear y empujar. Bien. ¿Listos? Alguien entra y hace una figura del cuerpo que es ese cuerpo. Muy lentamente, ese cuerpo, sin despegarse, va a empezar a moverse desde su motor de movimiento, desde el que cada uno escogió. Cambia la acción. Cambia la acción. Y vas buscando un final.
la última pieza se acomodó. Vas a escuchar la música y cuando la música cambie, cambias el motor, cambias la acción, perdón. Clarifica tu parte del cuerpo, tu motor de movimiento, clarifícalo. Todo el organismo se mueve. Juntos. Con el motor de movimiento. ¿Cómo se desplaza ese organismo? Con el motor de movimiento, con las acciones cambiantes, según la música. ¿Cómo se desplaza? Define bien el motor de movimiento.
Entró el último. Nadie puede ir al piso. Desde tu motor de movimiento. Escúchense como organismo, pero actúa de manera independiente con tu motor. Desliza, golpea. Acuérdate de no hacer cualquier cosa desde el motor, desde el motor, desde el motor. Desplaza. Sin ir al piso. No, pero cuando depende del movimiento. Motor de movimiento. Desplaza. Acción básica. ¿En cuál acción básica estás? Defínela bien. Define la acción y escucha el movimiento, el desplazamiento.
Se quedaron quietos porque no están desplazando. Pues igual siento que algo debe haber como entendimiento entre ustedes para poder hacer esas figuras que hacen, ¿no? Pero de mi parte es como estar muy pendiente de eso y tratar de dirigir de la mejor forma que pueda sin desconectar de ustedes, pero igual me pasa lo mismo que la sesión pasada. O bueno, no sé si ustedes se sintieron también bien o desconectados o no sé, como que sintieron. Yo lo sentí así. No, yo también. O sea, yo me sentí la verdad bastante perdido. Es que como que tenemos que pensar en el motor y como habían más cuerpos, o sea, no puedes decir como, bueno, tengo el motor y me desplazo con las rodillas, yo qué sé. Pero como todos estábamos muy juntos, tampoco me podía desplazar. Entonces hubo una que yo escogí las piernas y yo estaba en toda la mitad así. ¿Y ahora qué hago? Otra me muevo. Y aparte tocaba desplazarse y entonces era un poco difícil como uno estirar el pie o algo como para que todos avanzaran porque era una comunicación como de todos. Entonces ahí de pronto también la pregunta entre todos sería pues a dónde queremos ir, porque tampoco teníamos un rumbo definido. Entonces como que eso sería bueno como verlo. Definirlo. Porque entonces no sé de parte tuya si tú tenías como un rumbo a donde querías ir también con la música. Entonces como que de pronto a lo mejor por eso no pudimos avanzar tanto. Hubo un punto en el que sí pudimos avanzar y fue chévere, como que funcionó, pero luego otra vez nos quedamos quietos. Y pues que en el ejercicio, no sé si a todos les pasó, yo supongo que a todos, es que el motor de movimiento se perdió en muchas ocasiones. Exacto. ¿Sí? Entonces como que hay la cuestión de formar un cuerpo que no necesariamente tenga que ser como físicamente un hombre, pues es como algo, no imposible, pero sí está como difícil. No sé si a lo mejor de pronto sería bueno no pensarlo en términos de desplazamiento ¿Bípedo? Desplazamiento bípedo, sino como lo decían, creo que ya, no sé, como una masa que se moldea, ¿sí? Y de pronto esa masa lo pensaríamos ya en términos de pronto, no sé si voy muy allá, de la cabeza del man, de Campo Elías, ¿sí? Que de cierta forma es un poco como si algo quisiera salirse, porque pues siento que para él es un secreto que todos queríamos hacer como, bueno, ya vámonos, pero pues estábamos ahí tratando de desplazarnos, y a lo mejor esta es la pelea que tiene él mismo con él mismo adentro. Justamente. Exactamente, ¿sí?
yo estaba pensando qué tan necesario es el contacto para hacer el mismo cuerpo. Porque igual ese mismo contacto termina siendo un condicionante. Exacto, de acuerdo. Y bueno, en ese sentido, pues, sí nos limitan muchas cosas que igual creo que, no sé, genera cosas y salen otras, tal vez, quizás. Pero siento que un poco el lugar común de pensar en el cuerpo es esto, ¿no? Sí, como la cercanía, el contacto, pero por ejemplo, igual, ejemplos, valga la redundancia, de cuerpos que son cuerpos sin necesidad de estar unidos del todo, hay en muchas cosas. Hay un montón en la naturaleza. Nosotros mismos como cuerpo social, precisamente, igual, pues seguimos siendo una unidad que no necesita esa proximidad, o al menos no una proximidad permanente. Entonces como que siento que estando adentro era un... Pero ¿y si nos separamos? Pero no nos separamos, pero ¿cómo logramos eso? Esa es como la inquietud que me queda después de estas. ¿Alguien más? Siento que esta vez con el motor de movimiento me costó mucho. O sea, como que en los dos primeros, en el segundo como que ya lo afiancé, entonces como listo para hacer esto. Pero en el segundo me costó mucho hasta que, yo no sé, yo quedé en la mitad y yo me sentía repachurrada. Y como que lo sentí a todos, pero esta vez sí pude conectar con la música. O sea, siento que esta vez sí pude conectar con la música y sentir como diferentes estímulos de los demás. Como que solo me concentré en las cualidades y empezó a subir. Pero fue una locura porque yo estaba súper apachurrada, o sea, no me podía mover la cabeza. Y fue como, ok, vamos a eso. Y me sentí muy conectada, yo sentía a Javi haciendo como así. O sea, yo los sentía todos y era muy loco porque, aunque Oriana estaba lejos, o sea, estaba afuera, yo la sentía igual. Y mi movimiento, no sé, fue súper raro, yo estaba como que estoy viendo, chicos. Y ya. Y ya entraba así. ¿Alguien más? Como yo lo vi externo, hay algo que pasó muy interesante que tal vez no fue a propósito, o sí, no lo sé, que fue el hecho de que hacia el frente siempre había el foco de una cara, ¿sí? Como que siempre surgía alguna cara de la nada, y justo en ese momento en que surgía, todo el resto de caras estaban mirando hacia arriba o hacia atrás o hacia abajo. Entonces, claro, uno se concentraba como en el gesto o en el, como estaba al frente, como el intentar salir de eso. Entonces sentí que, o sea, yo lo pensé como la aceptación, como su ser verdadero y completo de Campo Elías, intentando salir como de su cabeza, como de nacer, y el resto como de todo lo que lo compone, llevándolo otra vez hacia adentro, ¿sí? Y era como esa transformación de sí mismo, y era como, y entonces esta es otra cara, y esta otra cara también quiere salir, pero sí mismo vuelve y se guarda. Entonces sentí que era como ese movimiento muy perpetuo de salir y de contraerse al mismo tiempo con su alrededor. A mí me pareció eso, y cuando se desplazaron sobre todo como hacia este lado, lo vi como, no sé, era como una masa como extraña, como en un momento como un gusano, o como mariposa, o como jugal, o como, no sé, como, sí, como baboso, pero en un momento creo que se separaron dos personas. Cuando se separaron esas dos personas, pues pasó de baboso como a otra calidad, sí, como si hubiera sido una extensión de, sin dejar de ser. Entonces me llevó como a otro lado, como que esa figura soltó peso, pero no soltó la forma en sí, sino que se fue extrayendo y volviéndose algo mucho más grande, como hacia otra calidad. Eso. Tuve una imagen, o sea, no voy a decir que hubo, pero digamos, tuve una imagen de referencia cuando Mauro estuvo explicando, y fue
esta parte de la película de la sustancia, cuando ella ya queda convertida en un todo, que hay bocas, hay brazos, hay deditos por ahí, hay dos caras, pero es baboso, pero no es un gusano, pero tampoco es... Sí, eso es lo que por lo general pasaba. No, hay momentos interesantes en donde cuando ustedes se remiten al motor y están en la escucha y están en su motor y están conectados, funciona. ¿Sí? Pero son como flash. ¿Sí? Hay momentos. Porque la tendencia es, digo, desplazar y es un gran desplazamiento. ¿Sí? No puede ser pequeño, por ejemplo, ¿no? Puede ser mínimo, ¿no? Entonces es como ese condicionamiento. O el motor, ¿cierto? Y entonces el motor genera, digamos, si es deslizar, entonces genera esta ondulación y entonces toda la masa empieza como a pegarse de eso y no empieza a ser independiente, que es lo que funciona. Lo que funciona, hay un momento, los momentos, digamos, más ricos es cuando ustedes son independientes. Entonces hay varias lecturas y eso genera como algo que está como todo el tiempo como en unos puntos, ¿no? Como en opuestos, ¿sí? Entonces eso es bien interesante. ¿Okay? Porque además se marcan como direcciones claras, ¿no? O sea, como pensándonos como vectores un poco. Cuando, o sea, creo que sí, también un poco lo sentí por momentos. Cuando más claro tenía mi motor, más claro sentía, al menos de los que tenía cerca, el motor de ellos, que pues era muy diferente, pero se sentía como una claridad, una contundencia. Yo estoy yendo así, ya, o sea, mi objetivo es este motor y este es el mío. Y cuando nos decías desplazamiento, siempre era un desplazamiento indirecto, ¿no? Porque Claro, pero es desplazamiento aquí en el piso. O sea, yo decía, pero ¿por qué no se trepan entre los unos y los otros? Si el desplazamiento también podría ser así. ¿Ven? Está condicionado de una forma, por eso les dije, o sea, rétense, pero con cuidado. Es decir, si yo me trepo en alguno, pues evidentemente estoy desplazando, ¿sí? O si busco que mi movimiento sea corto y pequeño y doy una base para que otro se desplace por eso, no necesariamente tiene que desplazar por el piso. Y colectivo, ¿no? O sea, como que igual se volvió una cosa, que volvemos a la melcocha del final de Sí. soy dos, de todos en la misma Claro, dinámica. claro. Esa es la tendencia. Pero entonces es más rico, pero por eso tendría que ser coreográfico, pues como hacerlo con unas cuentas muy definidas, ¿no? Como tener como momentos en los que cada uno hace sus cosas, pero que está en una masa, y tendríamos que probarlo del desplazamiento para poder generar otras imágenes. Sí, pero que esa imagen de desplazamiento no sea por el piso. Sí, yo. Solo que también frente a eso, o sea, por ejemplo, yo la verdad, yo soy muy fan de subirme encima de la gente, encima de la gente, pero a mí me daba como un poquito de miedo, era hacerle daño a alguien. Claro. O sea, por eso tampoco me atrevía, porque si aparte, o sea, como que todos estábamos como en ese mood de me suelto, entonces como que no habían bases estables. O sea, pues tampoco yo me ponía como una base estable porque yo iba como un loco así levantando los pies. Entonces como que también eso sería importante mirarlo, es porque si también hablamos de desplazamiento hacia arriba de las personas y eso, como que todos deberíamos estar preparados para Sí, hacer una base. de acuerdo. Claro, es más rico cuando surge y pues uno se sorprende, ¿no? Que alguien rompe, digamos, esa forma de ir, ¿no? O como que uno dice caminar, ¿no? Pues caminar puede ser de 1000 formas. ¿Sí? Caminar sobre los isquiones, por ejemplo, ¿no? O como caminar como lo hace una persona que no tiene una pierna, ¿sí? Uno no se lo imagina, pero eso puede ser también, ¿sí? Y no necesariamente lo tenemos que decir, pero sí, pues evidentemente ya con 3 improvisaciones con lo mismo, pues obviamente hay que decirlo, ¿sí? También, una pregunta que me surgió ahorita es ¿por qué solo el desplazamiento por el espacio, sino el desplazamiento propio que tiene la masa en sí misma? Entonces, si por ejemplo si estaban acá, ¿qué pasaría si se hace esto?
o si se gira en torno a sí misma. También, claro. Como- Eso era lo que como- estabas diciendo como que ahorita, pasa. sí. Entonces, Exacto. como, ¿cuál es el movimiento interno? Como, Ujú. como definir una dirección interna que tenga este mismo, porque incluso se puede combinar, ¿no? Como estar girando o estar hacia este lado e irlo moviendo hacia así. Sí. O de aquí empezar De a acuerdo. moverlo y de ahí irlo escalando De acuerdo. hasta llegar a este lugar. ¿Sí? Sí, igual. Tendría que funcionar más o menos como, lo voy a explicar así como está allá. Es que funciona como, ponle, son columnas, ¿sí? Son tensores, que son como cosas que unen a las columnas, y los tripletes, que son los que están en el piso. Maravilloso. Eso Maravilla. funciona porque en conjunto conforman como esa